alcanzan a apreciar. Vamos a ver. Empezamos con el primero de ellos. Dice que estos parámetros, de manera abreviada, son el voltaje, la corriente eléctrica, la resistencia, la potencia y la energía. Vamos a ir con el primero. Y para eso vamos a leer lo que textualmente nos dice la información que les mandé por correo, para que vean a detalle lo que significa. Ya habíamos dicho que el voltaje es como la fuerza o presión que se ejerce sobre estos componentes que son las cargas eléctricas, y cuando nosotros ejercemos presión o fuerza, pues esto se pone en movimiento. Entonces ese componente llamado voltaje sería bueno que apagaran el micrófono, nada más el micrófono, y si tienen alguna pregunta, lo habilitan para que no haya problema, porque se está ingresando ruido de allá de sus compañeros y a lo mejor pueden no escuchar lo que estoy diciendo. Entonces decíamos que el voltaje tiene esa condición que comentamos. Dejen nada más poner aquí el chat por si alguien comenta algo, y ahí está, muy bien. Ese voltaje se les dejó se les dejó una actividad en donde ustedes hicieron una investigación de las formas de generar un voltaje, por fricción o frotamiento, presión, magnetismo, bla, 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 bla. Entregaron la tarea y ya, ahí está. Eso fue lo que hicieron. Pero ahora vamos a analizar un poquito más en relación a esta variable, a este parámetro. Entonces el voltaje, como lo apreciamos aquí, su unidad de medida es el volt. Así como el agua se expresa en litros, ¿verdad? El azúcar en kilos, el voltaje en volts. ¿Ok? Bien. Pero nos dice la definición de voltaje, la voy a leer, es lo que les había comentado. Dice, es así textualmente como está escrito, dice, es la energía o fuerza que se aplica a las cargas eléctricas para que éstas se pongan en movimiento, constituyéndose así la corriente eléctrica. Dice, y matemáticamente, el voltaje se define como la derivada de la energía con respecto de la carga. Entonces, el voltaje se define como la derivada de la energía, W es energía, con respecto de Q. Q es la carga. Y bueno, esto que vemos aquí, ¿verdad? Son las unidades de medida en el sistema internacional. Así que para la energía son los joules y para la carga son los coulombs. Entonces, de alguna manera, los joules entre coulomb son la unidad de medida para este parámetro que es el voltaje. Pero nosotros acá, como personas que vamos a estar en el cálculo y diseño, no vamos a expresar tantos, están de alguna manera tantos joule por coulomb. No. Nosotros lo que vamos a expresar, porque es como un sinónimo, es que vamos a decir volts. Si queremos definir cuánto está en proporción de voltaje existiendo, no vamos a decir joule sobre coulomb, simplemente vamos a expresarlo en volt, que es nuestra unidad, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante, pues eso es lo que vamos a hacer. El voltaje tiene varios sinónimos, ¿verdad? O varias palabras con las que podemos expresarlo. Una de ellas es energía, otra de ellas es fuerza electromotriz, otra de ellas es tensión, otra de ellas es voltaje y otra de ellas es diferencia de potencial.
Ojo, entonces, ¿quiere decir que el voltaje es una diferencia de potencial? Efectivamente. El voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos. Entre dos puntos. Diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, si tuviéramos un circuito sencillo, en donde dijéramos, aquí tenemos un voltaje, vamos a decir que son 20 voltios, más menos, y aquí tenemos un componente resistivo, aquí tenemos otro componente resistivo, aquí otro componente resistivo, y este lo vamos a llamar R1, este lo vamos a llamar R2, este lo vamos a llamar R3, y vamos a suponer que este punto, para nosotros, este punto es el punto A, este es el punto B, este es el punto C, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo les dijera, a ver, muchachitos, chécame el voltaje existente en la resistencia número 1. Tomamos nuestro aparato medidor, que se llama multímetro, el cual van a comprar. Cuesta como 100, 120 pesos, 150, no sé cuánto cueste, pero van a ocupar uno de estos de cajón. Así que lo tienen que comprar cuando tengan oportunidad. Seleccionamos el punto donde mide voltaje, el rango adecuado, ahí está. Y por medio de estas dos puntas podemos nosotros checar ese voltaje, cuidando de que la punta roja se ponga en la parte más positiva y la punta negra en la parte más negativa. O sea, si queremos checar un voltaje, lo haremos de esta manera. Si queremos checar un voltaje, lo haremos de esta manera. Por ejemplo, si quieres checar el voltaje del punto A al punto B, nos estaría checando, aquí pondría el positivo o el rojo y aquí el negativo. Y el aparato nos registraría el voltaje que existe en este punto, pero más que voltaje nosotros también lo conocemos como diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el voltaje en la R1 o el voltaje entre el punto A a B. Así que es muy normal que nosotros pongamos voltaje del punto A al punto B. ¿Ok? O también se puede expresar voltaje de A a voltaje de B. Y también es lo mismo. ¿Sí se alcanza a apreciar? ¿Sí? Ok, muy bien. Profe, Sí, ¿puede volver a repetir la explicación, por favor, para sí, entenderle un poquito más? sí. Gracias. Cuando tú quieres medir un voltaje, lo vas a hacer entre dos puntos. La diferencia de potencial entre dos puntos. Y para referenciarlo, le vamos a poner después de la V, que significa voltaje, le vamos a poner dos letritas como subíndices para decir de dónde a dónde quieres checar el voltaje. Y el primer subíndice, en el primer subíndice, que es este, ahí tienes que colocar el positivo. Y en el segundo subíndice, ahí tienes que colocar el negativo. ¿Sí se entiende? Por lo que si yo les dijera, a ver, vamos a ver, dime cuánto voltaje existe del punto B al punto A, que se expresaría voltaje de B, también se puede expresar de esta manera, a voltaje de A. ¿Ok? Bien. ¿Cómo le tendríamos que hacer? En el caso 1, tendríamos que poner la punta positiva en el punto A, como lo está indicando. Primer subíndice, punta positiva. Segundo subíndice, punta negativa. Pero aquí te están pidiendo el voltaje de B a A. Entonces tienes que poner, en B tienes que poner la punta positiva ahora. Y en A tienes que poner la punta negativa, según se aprecia. ¿De acuerdo? Vamos a poner, por caso, que nosotros tenemos aquí un voltaje. Vamos a suponer aquí, ¿cuánto habría? Bueno, pues aquí en A directamente hay este voltaje que está aquí, mira. Directamente aquí en este punto hay 20 voltios. Pero vamos a suponer que en este punto de aquí, en B, hay 16 volts. Entonces, si te piden el voltaje de A a B,
como es la diferencia de potencial, entonces será voltaje de A a B. ¿Cuánto hay en A? Pues 20. ¿Cuánto hay en B? Pues 16. Por tanto, la diferencia de potencial serían, ¿cuánto? 4. 4. Pero, positivos. Sin embargo, si te piden que cheques el voltaje, ahora no de A a B, sino de B a A, es diferente. Ahora tienes que poner las puntas, la roja aquí y la negra acá. Entonces el voltaje dice, voltaje de B. Bien, ¿cuál es el voltaje de B? 16. Menos el voltaje de A. Voltaje de A, 20. Entonces el voltaje resultante es en realidad menos 4 volt. Es decir, en sentido estricto, la diferencia de potencial, es decir, la magnitud, sigue siendo 4 voltios. Nada más que el aparatito me va a dar un menos cuando yo tenga las puntas al revés. O me va a dar simplemente 4 voltios sin el menos, que significa positivo. ¿Hasta ahí todo está bien? Vamos a ver si entendemos. Vamos a ver si entendemos esa parte. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo yo una fuente de alimentación que yo construí. Esta fuente de alimentación nos proporciona un voltaje. Esta fuente nos da voltajes de directa. Y con esto manipulo el valor. Miren, aquí por ejemplo tengo diferentes valores de voltajes. ¿Ok? Vamos a dejarlo en un nivel. Por ejemplo, en 8.6, 8.5 está oscilando. Si yo quisiera checar este voltaje, lo haría de la siguiente manera. Pongo mi aparato medidor. ¿Ok? Selecciono para checar voltaje y tengo que seleccionar el rango adecuado. Por ejemplo, le vamos a poner 20 voltios. Ahí. Ahorita está el aparato en una posición que nos permite checar voltajes máximo de 20 voltios. Entonces, agarramos la punta roja de nuestro medidor y la colocamos en el positivo del aparatito. ¿Ah? Aquí en el positivo, en el orificio rojo. Ahí está. Sencillo. ¿Ah? Y el negativo en la parte negativa, ahí lo tenemos. Y entonces observamos que nuestro aparato nos está ofreciendo 8.52 contra 8.60 que la fuente está entregando. O sea, es muy congruente. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si yo nada más pongo una sola patita? Fíjense, nada más una sola patita. Le quito una. No me entrega voltaje. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de potencial. Estás checando solamente un punto. Entonces, para tener un voltaje, tienes que tener una punta en un lugar con respecto a otro lugar para que haya 2 puntos. Y entonces puedas obtener muy probablemente una diferencia de potencial. Ahora bien, si yo les digo, chécame el voltaje en esta fuente de alimentación, y lo hacen al revés, la persona lo hace al revés, donde va la punta roja, ahí le pone la punta negra, donde debe ir la punta roja le pone la negra, y donde va la negra le pone la roja. ¿Qué pasa? Bueno, pues el aparato medidor nos registra el mismo valor en magnitud, pero con un signo menos, lo cual refiere que la polaridad está al revés, o simple y sencillamente que el punto de acá, de este lado, es el punto más positivo. Simple y sencillamente, eso es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, de tal suerte que aquí pudiéramos tener a lo mejor a 4 volt, por decirlo. Ahí lo tenemos. Entonces, si yo quisiera encontrar la diferencia de potencial entre el punto BC, entre el punto, entre el punto BC, Carlos Guillermo González Dávalo. Si yo checo el voltaje o diferencia de potencial BC, ¿cuánto sería? Mi pantalla se ve borrosa. ¿Puedes decir los números? ¿Es 16 en B y 4 en C? Es correcto.
La diferencia sería de 12 voltios. 12, ¿positivos o negativos? ¿Positivos? Correcto. Francisco Uriel Padilla, si te pidieran el voltaje, fíjate bien, entre el punto C y A, ¿cuánto sería? C, A, voltaje de C a A, ¿cuánto sería? 16 voltios positivos. 16 voltios positivos. Otra vez, se te está pidiendo el voltaje de C a A. ¿Cuánto De sería? CA, ok. C a A. Menos 16. ¿Qué dicen los demás? ¿Cierto? ¿Qué dicen? Menos 16. Sí. Negativos y 16 voltios, ¿ok? Fíjense bien en lo siguiente. A ver si es cierto, pregunta de examen. ¿Ya entendieron la dinámica? Imagínense que tenemos un elemento y que aquí hay menos 8 volts y aquí hay 6 volts. ¿Todo bien hasta aquí? Correcto. Este va a ser el punto X y este el punto Z. Si les pidieran el voltaje de XZ, ¿a qué sería igual? ¿A 14 voltios? Vamos a verlo. La diferencia, esto me dice que quieren saber la diferencia de potencial entre el punto X y el punto Z. ¿Cuánto vale X? Menos 8. Menos 14 voltios. Menos el voltaje en Z, 6. Entonces, este sería menos 8, menos 6, y entonces igual a menos 14 voltios. Para que se pongan abusados, para que se pongan truchas. Porque si hay voltajes negativos y positivos, pues ya pelaron. Ya a veces ya no saben ni qué pez. Para que se pongan abusados. Es importante esto, es importante que vayan tomando conciencia de esta situación. Muchas veces vamos a tener el siguiente escenario. Voy a borrar esto. Muchas veces vamos a tener el siguiente escenario. Este que está aquí. Voy a quitar esto para que no nos estorbe. Muchas veces vamos a tener el siguiente escenario. Simple y sencillamente nos dicen cuál es el voltaje, por ejemplo, en B. Nos dicen, díganos cuántos voltios hay en B. Muy bien. Agarramos nuestro aparato medidor, nuestras puntas, y colocamos en B. Pero, oye, pero nos hace falta el otro subíndice. ¿Con respecto a quién? Bueno, si el autor no nos da el otro subíndice, vamos a tomar como un hecho de que es con respecto al negativo de la fuente de alimentación. Y este negativo, regularmente este negativo está conectado a tierra. Este símbolo se conoce como tierra o negativo. Tierra o negativo en este circuito. Entonces, si no nos dan el voltaje en el punto, pues es como si nosotros interpretáramos que nos están diciendo que quieren el voltaje de el punto B con respecto a tierra o negativo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que poner nuestras puntas de la siguiente manera. El punto B, ¿verdad? Aquí, y el otro dice que como no nos están dando el otro, pues vamos a presumir que es el negativo de la batería. Y de aquí a aquí tendríamos nuestro voltaje, ¿verdad? Y lo que nos dé, ese es el voltaje. Eso es lo que tenemos que considerar cuando estamos hablando de voltaje. Unidad de medida del voltaje, el volt. ¿Ok? ¿Sale? Y a recordar la cuestión de los subíndices. Un voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Sale? Muy bien, Va a quedar Sí. muy bien. Si hay un consumo de voltaje, va a acusar
entre esas dos partes donde estás poniendo tú una diferencia de potencial. Si no la hay, pues no. Y evidentemente para que haya una diferencia de potencial, lógicamente tiene que haber una circulación de corriente y el circuito está cerrado. Y tenemos que tener las dos puntas, porque si tenemos una sola, pues la neta no es posible esto. ¿Ok? Continuamos. Hasta aquí, si alguien se pierde, pues me dice. Otra de las cosas, pues, de interés es que aquí estoy poniendo la B, esta B, de esa manera, mira, la B la estoy poniendo así. Es una B manuscrita, como de letra manuscrita. Esta se utiliza para voltajes de corriente alterna. Pero cuando pongo la B así, mayúscula de esa manera, es para voltajes de corriente directa. O sea, que nosotros en este curso vamos a trabajar con puros voltajes de directa. Por lo tanto, nuestra letra que vamos a utilizar siempre es una letra mayúscula. Si fuera una letrita así como minúscula, como de letra manuscrita, esa es utilizada para voltajes de alterna. No es el caso. Aquí en este curso no vamos a ver alterna, vamos a ver pura directa. Pero es importante que lo conozcan. Igualmente, en el siguiente parámetro llamado corriente, la I, esta I que tenemos aquí, la I, así de esa manera, es para voltajes de corriente alterna. Y cuando la I es así, es para voltajes de corriente directa. Entonces, claramente, nosotros vamos a utilizar estas que están aquí. Y estas, en este curso, no se van a ver. Por tanto, la I, siempre que la expresemos, puesto que es un escenario de directa, la vamos a poner con una I en mayúscula. Y ya en un curso posterior, ustedes van a trabajar con la I minúscula. Bien. Vamos a ver entonces qué nos refiere la corriente eléctrica. Dice ahí la corriente eléctrica, textualmente en su libro, voy a leer la definición. Ya sabemos que la corriente eléctrica son las cargas eléctricas en movimiento, las cuales se miden en Coulomb por segundo. Entonces, dice la definición, corriente eléctrica es un continuo flujo de cargas eléctricas, y entre paréntesis dice Coulomb, a través de un elemento durante la unidad de tiempo. Se define también como la primera derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces, la corriente eléctrica, I, es la primera derivada de la carga, y la carga se expresa en Coulomb respecto del tiempo, y el tiempo, pues, en segundos. Entonces, las unidades, la unidad de medida de la corriente eléctrica es Coulomb sobre segundo. O sea, ¿cuántos Coulomb están pasando por segundo? Esa es la corriente eléctrica. Pero nosotros sabemos que esto que está aquí, que es el sistema internacional, esto que está aquí es igual a amperes. La corriente eléctrica se expresa en amperes. ¿Ok? Si yo quiero medir cuántos electrones están pasando por un conductor, pues llego y le checo con un aparato medidor y ya me va a decir cuántos amperes en forma de amperes, que directamente los amperes son los Coulomb por segundo. Hasta aquí, ¿todo está bien? Vamos con el siguiente parámetro. Si no hay dudas aquí, vamos con el siguiente parámetro. Ok, el siguiente parámetro nos vamos a pasar directamente a uno que se llama potencia. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica, la unidad de medida, esta que tenemos aquí es la unidad de medida. Unidad de medida. Es el watt. Aquí tenemos también, en cuanto a la corriente, esta es la unidad de medida, ¿ah? Unidad de medida, que es el ampere. Y aquí, la unidad de medida, que es el volt. Ahí lo tenemos. Entonces, el watt es
es lo que apreciamos, el watt, ¿verdad? Es la potencia que necesita, por ejemplo, expresada en watts, un componente para funcionar. Por ejemplo, les explico. Este componente que tenemos aquí es un foco. ¿Ah? Aquí está un foco. Ahí está, sus dos hilitos para el foco. Este foco es un foco, pues, o bombilla, pues que ya rato que dejó de usarse, lo vamos a poner aquí, mira. Más o menos. Bueno, vamos a ponerlo al revés, volteado. ¿Ah? Vamos a ponerlo así. Ahí está el foco. Y aquí tiene su filamento el foco. Tiene su filamentito. Este foco trae unos datos y dice que consume 100 watts. ¿Verdad? En el cuerpo trae un dato y dice que consume 100 watts ese foco. ¿Sale? ¿Ok? Consume 100 watts. Ahí está. La potencia eléctrica, la definición dice así: es la energía consumida por un elemento durante un segundo. Y fácilmente se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Esta es la fórmula. Y a esa fórmula se le llama ley de Watt. A esta se le conoce como ley de Watt. ¿Y la potencia qué es? Pues la potencia es multiplicar el voltaje por la corriente. O sea, ¿cuánta diferencia de potencial tiene el componente y cuántos electrones están pasando por ella? Si multiplicamos estos dos términos, obtenemos la potencia que está consumiendo ese componente o que requiere para encender ese componente. Por ejemplo, requiere 100 watts. ¿Y qué son 100 watts? Bueno, si voltaje, ya habíamos visto que voltaje era Joule sobre Coulomb, pues los ponemos Joule sobre Coulomb. Y la corriente era Coulomb sobre segundo, pues los ponemos Coulomb sobre segundo. Y minimizamos esa expresión, la vamos a minimizar. Este Coulomb truena con este Coulomb y nos queda Joule sobre segundo. Entonces la potencia está expresada en joules sobre segundo. Pero los joules sobre segundo es también sinónimo de watts. Por eso este componente que tenemos aquí tiene expresado aquí en la parte superior la potencia que requiere para encender, que en este caso son 100 watts. Muy bien. Profesor. Sí. Por ejemplo, entonces en este caso, ¿podríamos decir que 100 watts sería lo mismo que 100 joules sobre segundo? Es correcto. Okay. Pero nosotros no vamos a trabajar casi en sistema internacional desde el punto de vista de joules. Siempre vamos a decir, ¿es potencia? Ah, son watts. ¿Es voltaje? Ah, son volt. ¿Es corriente? Ah, son amperes. ¿Ok? Ok. Aunque sabemos que tiene un equivalente en el sistema internacional, que en este caso serían joule sobre segundo, o watt, que es para el caso lo mismo. Nosotros no vamos a poner watts, ¿ok? Bien. Hay otro foquito que está así, mira, hay un foco que está así más o menos, así. Que es el que más comúnmente ustedes tienen ahorita, ¿ah? Y está así como una especie de cerote, ¿verdad? Así más o menos. ¿Ok? Así está el foquito. Como una especie de... ¿Ah? ¿Ok? Este foco que tenemos aquí es un foco más moderno. Este es más viejito. Ya estos, ya los están desechando, ya casi no los vemos. Y este foco que tenemos aquí tiene sus características en esta parte. Es muy probable que no alcancen a verlas. Es muy probable que no alcancen a distinguir la potencia que este tiene, pero ahí la trae. No sé si alguien alcance a verla. Está muy borroso. Pero lo tengo, incluso lo tengo al revés. Lo tengo de cabeza.
No, no se ve, profe. No se ve. Correcto. Dice que son 23 watts. Dice que este consume 23 watts. Y luego hay otro foco, ¿verdad? Que aquí tengo, que es el que estoy usando en este cuartito, ¿verdad? Este foco, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Este foco que tenemos aquí es tecnología LED. Está nuestro foquito. Tiene aquí una cubiertita. LED. Y este foco también aquí tiene su información, pero como les decía, muy probablemente pues no la van a alcanzar a ver. Es difícil, ¿verdad? Ok, pero yo la veo y dice que consume 12 watts, pero vamos a ponerle que consume 10, ¿ok? Dice que es 12 watts, pero vamos a suponer que está consumiendo 10 watts para el ejemplo. Entonces quiere decir que este foco, el de LED, consume 10 watts. O sea, para que él encienda, él necesita 10 watts de potencia. Este otro, para que él encienda, necesita 23 watts y este foco necesita 100 watts. Claramente se ve que el primero de ellos es el devorador de energía o consume mucha energía. Si tuviéramos 5 cuartos y tenemos 5 focos de estos, estaríamos ocupando 500 watts. Si tuviéramos 5 focos de estos, consumiríamos nada más 50 watts. ¿Sí se entiende? ¿En qué se traduce eso? En dinero. Porque la Comisión Federal de Electricidad nos cobra por el consumo de energía, expresado en watts. Entonces, de aquí en adelante se nos va a abrir un poquito la maceta y vamos a traducir esta situación. Porque si vamos y agarramos un televisor y le damos la vuelta al televisor, por ahí va a traer un dato que diga el consumo de potencia en watts, expresado en watts. Pero probablemente no traiga el consumo de potencia. Probablemente no diga, un televisor consume como 200 o 300 watts, por ejemplo. Pero probablemente no traiga ese dato. Entonces, si no trae ese dato, ¿cómo podemos saber el consumo de potencia? Bueno, porque si no trae ese dato, lo más seguro es que sí traiga este dato y este otro. Puede ser que diga que ese televisor está o se conecta a 120 voltios. Y puede ser que diga que tiene un consumo de 1 amper. A ver, si se conecta a 120 voltios y tiene un consumo de 1 amper, pues multiplico 120 por 1 amper y nos va a dar 120 watts. Es sencillo. O tienes voltaje y corriente, que directamente al multiplicarlos te da potencia, o directamente el aparato ya trae el valor de potencia que él necesita para trabajar o que está consumiendo. ¿Hasta aquí todo está bien? ¿Sí? Así es. Así que de aquí en adelante todos los aparatos los podemos analizar y descubrir cuánto consumo de potencia tiene cada uno de ellos. ¿Ok? Y podemos evaluar. Sí. Perdón la pregunta, pero, por ejemplo, en el caso de los focos, que consideramos que un foco necesita 10 watts, ¿son 10 watts por segundo o 10 watts en cuanto a qué? O sea, ¿cómo sé, por ejemplo, cuánto de luz voy a gastar en 8 horas, por así decirlo? Tú multiplicas los 10 watts por las 8 horas. Perdón. Si tienes en un específico elemento, dices, este foco consume 10 watts. Muy bien, consume 10 watts. ¿Cuánto lo vas a encender en el día? 3 horas. El promedio de encendido de ese foco van a ser 3 horas. Entonces multiplica
10 watts por 8. Y tendrías 80, ¿qué? Watts. 80 watts Hora. hora. 80 watts hora. Ah, entonces tenemos 80 watts hora. Así es, en efecto. ¿Sí? Gracias, profe, gracias. Y si tú sumas todos los equipos que tienes en tu casa y evalúas más o menos cuánto consume de potencia cada uno, puedes sacar un cálculo promedio y decir, bueno, el refrigerador. Bien, el refrigerador lo tengo encendido de manera permanente durante todo el día. Son 24 horas, pues le pones 24 horas por el consumo nominal. ¿Qué es un ampere? ¿O qué es 800 watts? Pues ya le pones ahí. Y vas haciendo una listita. Y al final vas a tener el consumo promedio de un día. Y si eso lo conviertes en kilowatts, en el entendido que kilowatt es igual a kW, es igual a 1000 watts. También puede ser que sea megawatt, o sea, MW, que es 1.000.000 de watts, ¿ok? Como en muchas de las ocasiones ustedes tienen la necesidad de expresar cantidades muy grandes y el watt es muy chiquita, pues utilizan una cosa que se llama múltiplos, que son los kilos y los megas, ¿ok? Kilowatt, miles, megawatt, millones, gigawatt, ¿verdad? Este es 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 6, y el otro es el giga 1 por 10 a la 9, y el siguiente, si hubiera, tera, 1 por 10 a la 12. ¿Sí se entiende? Cuando son cantidades en extremo muy grandes. ¿Hasta ahí todo está bien? Correcto. Sí. Quiere decir que ahorita ya tienen la capacidad y el alcance para poder evaluar más o menos cuánto van a gastar ustedes de kilowatts hora en su casa. Ya tienen la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Porque hagan de cuenta que ustedes lo que van a hacer es más o menos calcular cuántas horas va a estar prendido. Tengo 5 focos. Ah, ok. ¿De cuántos son? Pues de tantos watts. Ok. ¿Cuántas horas van a estar encendidos? Pues que 3. Pues esto por las 3 horas me da tantos watts. Y así van sumando todos los watts y les va a ir dando watts por hora. Ya que tienen eso, lo dividen entre 1000 y encuentran los kilowatts hora. Y ya que tienen ese dato de kilowatts hora, lo multiplican por 30 días. Y van a tener el promedio de consumo mensual. Y entonces se van a San Google, a internet, y le dicen, oye, la tarifa en la localidad de Zapopan de la CFE, y ya les arroja. Pues si usted consume de 0 a 150 kilowatts hora, le vamos a cobrar 80 centavos. Si consume del 151 watts para adelante, le vamos a cobrar a $1. Y si consume de tal a tal kilowatt, le vamos a cobrar 1.40. Entonces tú dices, pues yo consumí 100 hay un tabulador, ahí así, más o menos, así. Aquí está 0, aquí está como 150, aquí está, no me acuerdo si son como 200, por decirlo así, y acá como unos de aquí para adelante más. Entonces aquí te cobran a 80 centavos, a .80, aquí te cobran a 1.20 a lo mejor, aquí te cobran a 1.40 o 1.50. Si tú tienes un consumo menor a 150 watts, vas a pagar la tarifa subsidiada. El gobierno te subsidia esa tarifa, te la cobra barato, 80 centavos. Pero si tú eres tragón de energía eléctrica, entonces del watt 150 para adelante, el gobierno te dice, Nel pastel, ya no te voy a subsidiar el 50 o el 40 o el 30%, te voy a subsidiar menos y te cobra un poquito más cara la tarifa. Y si eres demasiado tragón de energía,
y te rebasas más allá de esa tarifa que se llama consumo intermedio, entonces te cobra bien cara la tarifa. Y haces un cálculo matemático para determinar eso. Van a hacer una tarea más adelante respecto a eso. Pero ahorita, pues con esto es suficiente que entiendan por dónde va la situación. Esto nos ayuda a entender también lo siguiente. Esto nos ayuda a entender lo siguiente. Mire, hay unas... vamos a borrar esto. En la calle, hay unas cosas que están así. Se llaman transformadores. Está un poste. Se llama transformador. Transformador. Y aquí vienen unos hilos. 1, 2, 3 hilos. Es alta tensión. Y de aquí se conectan al transformador. De aquí vienen y se conectan al transformador estos hilos. ¿Ok? Y ya del transformador salen 4 hilos. Salen 4 hilos. Y aquí hay una postería. Aquí hay unos postes. ¿Ok? Aquí están unos postes. Y ya ustedes están aquí. Aquí está su casita, mira. Aquí está tu casita. Aquí. Entonces, en esa casita, ustedes tienen una cosa que se llama mufa. Aquí hay un tubo. Y de ese tubo se conectan ustedes. ¿A dónde? Pues a la línea que les está proporcionando la CFE. Se conectan, por ejemplo, de aquí, aquí, ¿verdad? Y otra casita y se conecta por ahí adelante. Entonces van a salir a su cuadra y van a buscar ese aparatito que está montado en un poste y le revisan el dato que tiene. Muy probablemente el dato diga 75 kilowatts. Pero casi me atrevo a decir que lo que van a encontrar no es esto. Lo que van a encontrar es 75 kilovolt ampere. A ver. ¿Cómo está eso? Sí, mira. El voltaje se expresa en volts. La corriente se expresa en ampere. Entonces, volt, ampere, ¿qué son? Pues son la potencia, o sea, son los watts. ¿De acuerdo? Entonces, lo que van a ver en ese aparatito, muy probablemente, ¿verdad? Muy probablemente sea volt, ampere. Quiere decir que ese artefacto, ese equipo, que es una máquina, así es una máquina en realidad, ese transformador se llama, tiene la capacidad de proporcionarnos 75,000 watts. Ah, mira qué interesante. Entonces, si yo conecto una casita aquí y esa casita tiene la capacidad tiene la necesidad de consumir 1,000 watts, entonces ya le quedan al transformador nada más 74,000. Y si conecto otra casita, le queda 73. Y si tenemos muchas casitas y cada una consume 1,000 watts, pues nada más podemos conectar 75 casitas. ¿Se entiende? Pero ¿qué creen? Primero se hace un cálculo. La CFE hace un cálculo para más o menos valorar cuánto puede alimentar de casitas. Y si calculó que son 75 porque fueron... Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Se casa uno de los hijos y en el segundo nivel, hace una casa. Ya lo alteraron. Ya no van a consumir 1,000 watts. Van a consumir 2,000 watts. A lo mejor. Porque ya hay una nueva familia. Y luego en el corralito, otro de los hijos se casa y hacen otra nueva casita. Y se cuelgan de la misma línea. Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que empiezan a sobrecargar a ese elemento que se llama transformador. Y hasta lo pueden llegar a quemar, lo pueden llegar a dañar. ¿Sí? Es
es delicado. Es importante que se reflexione sobre esa situación. Es muy importante, ¿verdad? Que se reflexione sobre esa situación, ¿verdad? Entonces, pues ya pueden ustedes irle más o menos valorando, ir viendo por dónde moverse y sobre qué es cada una de estas cosas. Bien, nos vamos a otro punto que se llama energía eléctrica. Vamos con la energía eléctrica, que es esta parte que está aquí. Energía eléctrica, PT. La potencia, ya lo habíamos dicho, está expresada en joules sobre segundos, la potencia, multiplicado por el tiempo, que es segundos. Entonces, esto truena con esto y nos queda que la energía está expresada en joules. Entonces, la unidad de medida es el joules para la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué definición tenemos. En nuestro libro nos dice lo siguiente: la potencia consumida por un elemento durante un intervalo de tiempo. Esa es la energía eléctrica. O sea, este foco que tenemos aquí, es un foco que consume energía. ¿Sí? Pero sabemos que este foco es de 100 watts. O sea, lo que necesitamos para que él encienda son 100 watts. Pero ese consumo en watts, si lo analizo desde el punto de vista de un intervalo de tiempo, se le conoce como energía consumida por una hora, por un segundo, por un minuto. Y ese consumo de energía es el que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad. Y nos lo cobra por kilowatt hora. Entonces, para poderlo hacer, tiene unos aparatitos ahí al ingreso de nuestras casas que se llaman kilowatt horímetros. Esos kilowatt horímetros sirven para medir el consumo de energía en las casas. ¿Y qué es eso? Pues son los watts por hora, que en realidad, repito, los tabulan en kilowatts por hora. Esa es entonces la energía. Una es la potencia eléctrica, que viene siendo los watts que necesita para encender, y otra es la energía, que es el consumo de watts por hora o por segundo o por lo que sea. Por eso, la energía es lo mismo que la potencia, pero en intervalos de tiempo. ¿Sí? No podemos decir, no podemos aislar el consumo de energía en nuestras casas, porque pues, es lo que nos cobra la CFE, el consumo de energía por hora, ¿verdad? Por hora, regularmente, son los kilowatts hora. Y finalmente tenemos aquí la resistencia, la resistencia eléctrica. Dice, para la resistencia eléctrica, que es el último parámetro, se llama resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Su unidad de medida es el ohm. ¿Sí? La unidad de medida de la resistencia es el ohms. ¿De acuerdo? La unidad de medida es el ohms. Y bueno, de manera matemática, nos dice que un ohm, según la fórmula que nos está expresando el libro, nos está diciendo que es un volt entre un ampere. Profe, ¿qué libro es el que está usando usted para donde está sacando esas fórmulas? Es el libro que les estoy pasando a ustedes por electrónico, que es un libro que un maestro escribió en el CUSEI y que de manera, pues obviamente sin egoísmos, me lo proporcionó. Y como es un libro que está muy digerible,
es el que estoy utilizando como libro para seguir esta materia. No es el libro de texto que la academia pide, pero desde luego que todos los libros, tanto el de texto como otros libros que les voy a proporcionar, son útiles y los pueden utilizar para enriquecer lo que aquí estamos diciendo. Este libro que yo estoy utilizando con la aprobación del maestro, se los comparto en electrónico, porque ese libro no lo venden, no lo van a encontrar, no existe. Ok, profe. Pero yo se los he estado mandando, ya les mandé hasta el capítulo 3. Ah, es el que usted nos manda separado, ¿verdad? Sí, claro, les mandé ya el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, exactamente. No me salido de la línea de análisis de lo que hemos visto. O sea, todo esto ya deberían de tenerlo, porque habíamos dicho que se les mandó en forma anticipada para que lo vayan estudiando, ¿sí? Entonces, la resistencia eléctrica nos dice que cuando tú le pones un voltio y por ese componente haces atravesar un amper, el componente resistor tiene un valor de 1 ohms. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora bien, el voltaje, recordando un poquito acá lo que habíamos visto en esta parte, ahí está más o menos el voltaje. Aquí se alcanza a apreciar. El voltaje nos dice que es Joule sobre Coulomb. Este que está aquí es Joule sobre Coulomb. Entre la corriente Coulomb sobre segundo. Coulomb sobre segundo. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, si queremos minimizar esta expresión que tenemos aquí, si queremos minimizarla, se multiplica extremos por extremos, que sería Joule segundo, por segundo, entre medios por medios. Entre medios por medios, Coulomb al cuadrado. ¿Va? Entonces, la unidad de medida de la resistencia son joules por segundo entre Coulomb al cuadrado. O simplemente ohm. ¿Ok? Y para el caso de la resistencia, decíamos aquí, se multiplica extremos por extremos, medios por medios. Este por este, pues le da eso. Este por este, pues le da esto. Esta es las unidades de medida de la resistencia, pero también la podemos expresar en ohms. Y para esta letrita llamada ohms, se utiliza mucho la letra griega llamada omega del alfabeto griego. Así que cada vez que vemos esa herradurita, inmediatamente estamos relacionándolo con el ohms. ¿Ok? Así va más o menos la situación. ¿Y qué nos dice entonces la definición de la resistencia? Que es un componente que se opone al paso de la corriente eléctrica. Elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica. Bueno, pues para completar algo relacionado con este temita, pues hace falta algo muy breve que luego lo compartiremos. Pero de momento, pues es todo lo relacionado con este tema. Así Muy bien, que, ¿alguna duda que tengan? Todo correcto. Si no hay dudas, aquí le vamos a dejar, váyanse preparando en el capítulo 3, que sería la siguiente sesión, cuando haya oportunidad. La dinámica que vamos a desarrollar es la siguiente. En la semana tenemos 2 clases. Una clase la vamos a utilizar en esta forma, vía plataforma Meet, para en forma simultánea estar trabajando. Y la otra clase de esa misma semana se les va a dejar una actividad para que ustedes la hagan. Puede ser que sea una clase pregrabada para que ustedes la estudien solitos en su casa. Puede ser que sea un cuestionario, una tarea o una práctica para que ustedes la hagan solitos en su casa. Entonces, eso es la forma en que vamos a ir trabajando semana a semana
nos vamos a ver un día vía Meet y otro día ustedes trabajan en su casa. Ya les iré dando las pautas de qué ocupan, qué prácticas, cómo hacerlas, cuándo tienen que entregarlas, etcétera, 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 etcétera. Ya sobre la marcha les iré indicando la dinámica de esa parte, pero de momento pues así vamos a manejarnos. Siempre que vengamos a clase, les voy a tomar asistencia para que se pongan abusados. ¿Ok? Va que va. Si no hay más, Quedamos. aquí le dejamos. Nos vemos entonces para la siguiente. Profe. Gracias, profe. Adiós, profe. Hasta luego. Nos vemos. Ya les indicaré que sigue. Sale pues. Gracias. Hasta luego.